La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Bueno, pues debuta en el Telematutino 11 el doctor Pablo Enrique Ulloa Castillo, quien es el defensor del pueblo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación en un buen momento. Buen día, doctor Ramón. Buenos días, encantada de que esté con nosotros. Incluso estábamos hablando de una experiencia muy positiva y de historia. Realmente yo me siento muy complacido, te lo digo de manera personal, Pablo, porque primero le doy seguimiento al medio y segundo, en el caso de ustedes dos, son personas que uno le tiene mucho afecto y mucho respeto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso es recíproco. Nos honra con sus palabras. Y bueno, usted dio una rueda de prensa ayer, pero además hay un informe de 15 páginas que yo lo leí a vuelo de pájaro, pero me luce que es una investigación muy exhaustiva, sí, donde ustedes entrevistaron a policías, a presidiarios, recolectaron una cantidad de documentos, a médicos, en fin, una investigación que parecía del Ministerio Público. ¿Qué conclusiones, doctor, sacan ustedes de lo que pasó con esos tres muchachos en los destacamentos policiales y qué cosas ustedes recomiendan para que no se sigan violentando los derechos humanos? Mire, primero lo que me corresponde es felicitar al equipo de trabajo del Defensor del Pueblo, porque la ley del Defensor del Pueblo le genera la posibilidad al titular y a los adjuntos a delegación del titular de hacerle el proceso de inspecciones. Nosotros en esta gestión elaboramos el protocolo de inspección, que son de las herramientas que quizás ustedes han visto que en los medios de comunicación ha tenido más repercusión, porque por primera vez se están haciendo inspecciones de esta categoría. No solamente va una figura, sea el titular o los adjuntos, sino que va un equipo de la Secretaría General. Estamos hablando que para un proceso de inspección prácticamente se trasladan casi 5 personas y en ese sentido, como usted bien se indicó, se visita todos los actores por el principio de la neutralidad que está en el artículo 1 de nuestra ley, y en el caso particular, y ya entro ahí a materia, nosotros visitamos todo lo que conllevaba, no solamente la parte de la policía, los familiares, los presos, sino también los hospitales o cualquier otro lugar donde hubiese estado los ciudadanos, en este caso son todos hombres, que murieron en cuarteles. Eso permitió un levantamiento de información y un procesamiento de la misma. Por eso decía en la presentación ayer en la rueda de prensa que aún la ley dándonos 60 días para poder emitir algún tipo de opinión, la sociedad dominicana demandaba del Defensor del Pueblo un informe que fuera veraz y creíble, como gracias a Dios se pudo elaborar. Y dentro de los aspectos que nosotros planteábamos, indiscutiblemente tiene que haber un protocolo dentro del manual de uso de fuerza de la Policía Nacional para personas con algún tipo de vulnerabilidad, y si indicábamos casos particulares, por ejemplo la parte psicológica o psiquiátrica, estaba el hecho del tratamiento en sí de algún tipo de sintomatología, que en el caso de Ocoa, lo pongo particular, obviando nombre por respeto, la persona fue evaluada en el hospital, llevada al destacamento y luego llevada a una clínica. Es decir, pero el primero fue un hospital. Lo que pasa es que en Ocoa tienen un protocolo, por lo que explican, que evalúan a los presos cuando tienen una serie de características. Muy probablemente cuidándose de que no pasase lo que terminó pasando. Ahora, él estando preso le da unos fuertes dolores de estómago y de ahí entonces que se lo llevan a la clínica que sale en el expediente o en el informe que hizo el Ministerio Público, por lo cual se están acusando a varias personas. Ahora, dentro del marco de la situación, tú dices, ¿por qué volverlo a llevar al destacamento? Entonces, ahí se da la situación que él muere en el destacamento. Pero, Pablo, en el caso de ese recluso, de esa persona que estaba detenida, la familia argumenta y ha sostenido de que fue golpeado salvajemente por la policía. Entonces, hay un resultado. Sí, porque la autopsia dijo que falleció finalmente por un infarto, creo. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Ustedes encontraron evidencia de que fue golpeado por las entrevistas que hicieron, por los testigos, etcétera? ¿O realmente había una condición orgánica, médica, que también pudo provocar el fallecimiento, la muerte? Lo que pasa es que una de las conclusiones que emite el informe es que todas las muertes se pudieron haber evitado. Sí, dice que son evitables. Son evitables. Evitables, pero puede ser por falta de atención médica o por el protocolo que no se siguió. Pero en ese caso... ¿hubo golpes? La autopsia
presenta maltrato físico. Ah, bueno. Ahora, la causa de la muerte, que Ya. es por lo que realmente tú puedes procesar o no, ambas autopsias plantean que fue por un infarto. Se pudiera hacer una tercera. Yo sé que en el caso del Ministerio Público siempre estaría abierto a que se hagan cuantas investigaciones sean necesarias, pero todo tiene un plazo en la vida. Entonces ya tú tienes que proceder desde el punto de vista penal con los elementos que te da el Código Procesal Penal. Pero si el recluso fue golpeado y además de eso hubo descuido, ¿eso tiene alguna tipificación legal de que se le puede acusar a la dotación policial y los responsables por esa muerte? Sí, no, y en ese caso la Policía Nacional, con su Consejo de la Policía Nacional, han especificado aspectos que se pueden analizar dentro del marco de su reglamento interno, su elemento disciplinario. Y tú lo quisieras ver desde el punto de vista penal también, porque la agresión física tiene una tipificación en el Código Procesal Penal, pero lo que sería un riesgo es poder generar la información de que del maltrato físico se pasó a un infarto, porque ya eso tiene otras características y eso tiene que ser probado en un tribunal, y el defensor no le pega por naturaleza misma y por la característica de quien ocupa la titularidad de hacer juicios a la ligera. No, exacto. Nosotros no tenemos que circunscribir a lo que dicen los elementos oficiales, y en este caso el INASIF es la institución dentro del sistema jurídico de República Dominicana que tiene la prerrogativa para poder emitir ese tipo de información, auxiliándose de cualquier tipo de técnico que así requiera, pero en el caso de la institución ellos emitieron un informe y ese es parte de lo que nosotros también revisamos. No solamente nos fuimos a la parte verbal o a la parte de entrevistas, sino también visitas físicas y revisión documental. Y en el caso del joven de Santiago, que ocurrió a 5 de abril, comienzo del mes pasado. Esa alerta justamente surgió fruto de las situaciones que habían acontecido en los días subsiguientes. Se hizo una visita, incluso en ese momento yo me pasé 3 días en Santiago por diferentes situaciones que teníamos. Y en ese caso también la primera junta fue la que comandó la inspección y se hizo el mismo requerimiento. Incluso hay dos policías que están ahora mismo siendo procesados por el hecho mismo. Pero la familia dio la alerta prácticamente un mes luego de pasar la situación, y esa imagen que ponen ahí es parte de lo que la esposa decía, de que él le habían dado golpe y lo habían maltratado. Pablo, en el caso de los tres lamentablemente muertos, por ejemplo el de aquí, de Santo Domingo, que fue llevado de un centro comercial al destacamento de Naco. El de Ocoa, la esposa es que denuncia como que él se puso agresivo. Y el de Santiago, por un tema de dinero. Realmente en esos 3 casos, eso merita que la persona, por una denuncia de que mira, ahí vino X persona y me habló mal y como que yo sentí que él me amenazó, él no me conocía pero me amenazó. Eso es para detener a una persona. Son hechos en los 3 casos, para meter preso a una persona. Lo que pasa es que ahí es parte también de la conclusión y la sugerencia que nosotros hacemos, porque no nos quedamos nada más con martillar, sino que la idea es ser prospectivo, generar algún tipo de elementos. Por ejemplo, de los aspectos que nosotros habíamos incluido hace 2 semanas, si mal no recuerdo, en una comunicación que le llegó al Congreso y al Poder Ejecutivo, es que aquí se tiene que firmar un protocolo de tortura, que el acuerdo se firmó, pero no está firmado el protocolo. Entonces la Cancillería tiene que ejecutar el rol de ponerlo a disposición del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para poder aprobarlo y que esas atribuciones caigan justamente en la instancia que le compete según la Constitución, que es el defensor del pueblo. Ahora, entrando a los puntos concretos, mira, cada caso tiene sus características. Incluso las conclusiones lastimosas que fue la muerte de las 3 personas se deben a razones diferentes. Hay un ejemplo que yo pongo, que es el caso de aquí de Santo Domingo, el caso de David. Sí. David pasó un espacio de tiempo muy largo en un hospital y de ahí entonces lo pasan a otro hospital. Cuando él llega al otro hospital, el mismo director del hospital dice las condiciones que le llegó. Llegó deshidratado porque él duró en el otro sitio recluido mucho tiempo, incluso con esposas puestas. Entonces, fíjate cómo cada uno tiene una caracterización que hay que analizar. Sí. Entonces, tú me preguntas, bueno, requieren
el apresamiento o no. Sí. Ahí entra el tema del uso de fuerza y lo que es el protocolo de la Policía Nacional. Si te llama un familiar relacionado con que la persona se puso violenta y esa persona tiene una condición física o mental o de salud particular, no puede ser tratado como una persona normal y corriente. Si tú estás sobre la base del alcohol o cualquier tipo de sustancia, o sobre la base psiquiátrica, tú tienes que tener una serie de procedimientos. Y mira, la semana pasada yo estaba en Puerto Rico viendo el modelo de transformación que ellos han hecho. La reforma de Puerto Rico está calculada para 10 años. Y ellos mismos, aún habiendo hecho muchísimas reformas, dicen que van a tener que durar 12 o 14 años y teniendo los recursos para poder hacer la reforma. Entonces, ahí entra justamente cuál es el tipo de acción que yo hago según la característica de la persona que yo voy a detener. Porque hay que indicar otro punto. El Ministerio Público tiene dentro de los destacamentos una responsabilidad con el tema del fiscal. David duró más tiempo del que correspondía apresado. Entonces, también hay un tema de repercusión. Porque esa persona duró más tiempo del que le correspondía. Porque estamos hablando de que él fue apresado en teoría un día ¿Cuál fue y dura el delito de casi él? 3 días Agresivo. para poder ya tener la situación lamentable que estamos viendo. Entonces, fíjate cómo el sistema, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de policía, estamos hablando del Ministerio Público, es una serie de características que cuando tú lo analizas de manera fría, tú dices, bueno, el sistema falló. Pero falló en todas las partes, porque quizás es más fácil venir a sumarse a olas o generar algún tipo de reacción sobre la base del social listening que tú sabes que existe, a tú analizarlo de manera real y darle una reflexión más profunda a todo lo que se está sucediendo. Hay casos indiscutiblemente que no es única y exclusivamente de la Policía Nacional, y eso hay que también decirlo, independientemente de que nosotros pusimos... ¿Cómo así? Bueno, si tú tienes una persona apresado y dura más del tiempo reglamentario que tiene que estar apresado... Son 48 horas. Entonces, ¿pero cuál es el cargo? Exactamente. Entonces, ahí viene. Y si no tiene cargo, lo lógico es que si ya tú manejaste una situación de riesgo que se dio en un espacio físico, que en este caso puede ser una plaza, un parque o demás, bueno, pues ya la situación bajó. Él aumenta su nivel de agresividad. Bueno, tiene que haber dentro del manual de uso de fuerza de la Policía Nacional un acápite que te lleve a ti como policía o como persona de manejo de situaciones de riesgo, pasa a nosotros en cualquier situación, a tener unos mecanismos de poder. Ahí tú llamas al 911, ahí tú contactas a un médico, ahí tú llamas directamente a la situación, a la familia. Exacto. Porque ya hay una situación en la cual tú como persona, o sea, como profesional en este caso, de la seguridad y demás, no puedes manejar porque implica un elemento de salud. Entonces tú necesitas ya un especialista en ese tema. Y la unidad central tiene que tener ese tipo de situación, que si pasa algo en un destacamento, porque son 707 destacamentos que existen en República Dominicana. Se supone que ellos tienen que tener una línea, una llamada, tengo un cuadro de tal tipo. Ah, no, llámate al hospital tal, que ahí está. Claro. Entonces ahí llega y tú tienes un tratamiento acorde a la dignidad humana, sin lacerarle los derechos. Pero que hay unas grabaciones lamentables que circularon en las redes. Entonces ahí entra el tema. Si tú sabes que hay una situación que no es normal, trátalo como algo especial, y ese tratamiento especial tiene que ser claramente definido dentro de todo lo que es el manual y uso que tiene que haber en un destacamento. Pablo, por primera vez vemos al defensor del pueblo en investigaciones de esta naturaleza. Eso forma parte de las funciones, porque cualquiera diría, bueno, pero son asuntos penales, son asuntos del Ministerio Público. Realmente es una atribución de ustedes, casos como este. Mire, como estamos en un medio tan prestigioso, permítame hacer un poco de pedagogía social. Sí, cómo no. El artículo 42 de la Constitución habla de un derecho fundamental. Inmediatamente yo le evoco ese derecho, cae en atribución del defensor del pueblo. Porque el defensor del pueblo tiene un mandato claro: garantizar la buena administración para garantizar los derechos fundamentales. Si no hay buena administración, nunca va a haber derechos fundamentales. Por eso, cuando nosotros vemos la ley del defensor del pueblo, todo lo que enfoca es ese proceso de peritaje que se puede dar o se debe de dar una vez es reclamado un derecho fundamental, o el defensor se moviliza de oficio, que es parte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Casi el 10% de los casos que nosotros resolvemos son de oficio, que nosotros los salimos a captar. Ahí nos aprovechamos mucho de la metadata, del social listening, para poder hacer una gestión moderna, ajustada a la realidad de la sociedad. Pero al mismo tiempo, en la misma ley, la 1901, le da una serie de elementos que tienen que ver también con educación de la ciudadanía
y una serie de instrumentos que tiene el Defensor del Pueblo. Lo que pasa es que por primera vez el Defensor del Pueblo hace este tipo de función, de una investigación que genera un informe, que el informe es hecho a través de la Secretaría General, porque fue parte de la reforma que se hizo dentro de la institución, que fue parte de lo que yo planteé a la sociedad dominicana, una secretaría robusta basada en 4 procesos: atención al ciudadano, investigación, notificación a la administración y litigio estratégico. La parte de investigación y la parte de litigio es la que más llama la atención. Por eso el caso de Impostón, por eso el caso de por eso el caso del canódromo, porque ya tú estás teniendo un Defensor del Pueblo proactivo, pero al mismo tiempo basado en procesos definidos, porque una institución es una gerencia. Tú tienes tus procesos claros, tú sabes dónde puedes administrar y cómo debes de administrar, y sobre la base de eso tú vas buscando los resultados. Por eso nosotros instalamos un CRM, que es una plataforma donde me llega a la institución el WhatsApp, todas las redes sociales, y entonces ahí se han generado prácticamente de noviembre para acá casi 8.000 interacciones de ciudadanos. El mejor año del Defensor del Pueblo tuvo 1.300 reclamaciones. Ahora, esta dinámica de trabajo continuo sobre resultados es lo que va a hacer que el defensor vaya aumentando su credibilidad y usted pueda identificar una serie de casos en los cuales el defensor ha incidido que anteriormente no pasaba. Es decir, que por ejemplo por WhatsApp una persona puede hacer una denuncia dirigida a ustedes. Totalmente. Y eso no tiene que ir físicamente. Y eso tiene un equipo de personas que tienen sus pantallas, y esas pantallas se van interactuando hasta el punto que la reclamación puede ser como tal u una orientación. Entonces, eso ha permitido que la institución pueda ser más accesible, que era uno de los valores que se indicaban cuando hicimos la propuesta de valor. Incluso todo esto está en nuestro plan estratégico institucional, que está en nuestra página web, porque lo que ahora llega el Defensor del Pueblo es a gestionar un plan estratégico institucional anualmente por 6 años para concluir con la magistratura moral de la que siempre hablamos cuando fuimos postulantes a Defensor del Pueblo, que es el ciclo donde ya vamos a concluir con 4 valores y 3 componentes completados, y la sociedad le podrá entregar un informe de rendición de cuentas, que incluso ahora el día 14 voy a hacer la primera rendición de cuentas de la gestión, porque cada año corresponde, según la ley, un informe. Pero en el caso de nosotros como equipo entendemos que debemos de hacer una presentación formal a la sociedad dominicana para ir rindiéndole cuenta de todo lo que vamos haciendo y cómo lo vamos haciendo. Con su permiso, doctor Pablo Ulloa, interesantísimo. Nos vamos a comerciales, todavía tenemos muchos temas de interés, está el canódromo y todos los casos que se le presentan al Defensor del Pueblo. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos honrados con la participación del doctor Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. Ya Ramón adelantó, a pesar de que hay muchos temas que conversar con el Defensor del Pueblo, del tema que está pendiente, de lo que ocurrió en el canódromo hace unas semanas, donde usted fue agredido conjuntamente con con compañeros de medios de comunicación, del Listín Diario y de CDN. Se han disculpado, pero un caso que aparentemente está sencillo de resolver, todavía no hay una solución que la población pueda decir, bueno, sí, hubo correctivos, los correctivos que se quieren en estos casos. ¿Cómo usted lo ve? Miren, primero, o sea, vamos a plantear esta situación que aconteció, lo voy a tratar de enfocar de 2 puntos de vista. Un primer punto de vista, que es el constitucional, el órgano, la parte institucional, la laceración que se da a un principio básico, que es la autoridad y la jerarquía, pero más que todos los seres humanos que estábamos de alguna manera haciendo un trabajo, en un servicio público, que fuimos a hacer algo que los ciudadanos estaban reclamando. Es un primer usted punto. fue por denuncias. Sí, don Ramón, gracias a Dios, y tú, Jacqueline, que me conoce desde hace un buen tiempo, nosotros no hacemos nada que no sea sobre la base de una realidad. Esa realidad puede ser o directa por el ciudadano o porque nosotros lo hayamos identificado en medios de comunicación o en social listening, pero la realidad de nosotros es objetiva. Nosotros no partimos de ningún principio subjetivo o sentimental para hacer valoración nada. personal. Ni valoración personal, porque al fin y al cabo esto es un servicio público. Esto es no es más nada. Si quizá en otras circunstancias yo estuviese en un aula o estuviese haciendo otra actividad de la que normalmente hacía como profesional, una asesoría o llevando cualquier tipo de caso y demás. Ahora, el otro aspecto que tiene que ver con la funcionalidad o no de los espacios de almacenamiento de vehículos, termina siendo un proceso que el Ejecutivo tiene que realizar. Nosotros participamos en unas 3 reuniones con todos los incumbentes que así se designaron, y por la prensa salió que el funcionamiento de un establecimiento particular ha mejorado, que es justamente el de canódromo. ¿Dónde ustedes fueron? Nosotros fuimos, pero
no es un tema de que funcione bien o no, indiscutiblemente hubo un avance y si valió la pena que al defensor le pasara lo que le pasara para que eso mejorara, bueno, pues la función es parte de lo que uno tiene que tomar de riesgo. Ahora, desde el punto de vista esencial, tiene que haber un procedimiento completo para todos los depósitos que existen de vehículos en República Dominicana, porque hay vehículos ahí, y hablo de vehículos porque a veces también es muy fácil hablar de motores, pero ahí hay carros que se le llevan los retrovisores. Hay vehículos que se le cambian las gomas nuevas, se le ponen gomas viejas y las nuevas se venden. Insignias, gomas de repuesto que no aparecen, pero nadie se hace responsable. Y eso es patrimonio, propiedad privada. Está en el artículo 51 de la Constitución. Y es responsabilidad del Estado garantizarlo. Entonces ahí viene el patrimonio del incumbente. ¿Qué pasa? Que se ha discutido y existe el ánimo, y creo que sí, lo único que no se ha ejecutado, de poder hacer un procedimiento que viabilice la entrega de los vehículos que estén retenidos, la vinculación de vehículos que estén detenidos pero que no tengan la titularidad de un propietario particular, porque haya sido un importador que lo haya traído, un comercializador, lo cogieron fiado, como pasa con muchos vehículos, que con 5,000 pesos tú sacas un motor y luego tú lo dejas perder porque el motor es de un concesionario que te lo fió, o sea, tiene su característica, y posteriormente entonces ya el tema de subasta pública, que es lo que plantea la ley. Pero para eso tiene que ser publicado en espacios pagados, tiene que haber una concientización de la ciudadanía para que toda persona que tenga un vehículo retenido en cualquiera de los depósitos pueda recuperarlo. Aquellos que tengan que probarlo de alguna manera u otra, porque no tienen el papel o la documentación de titularidad, puedan también justificarlo, y lo otro, subasta pública. Pero ya el tema de tener a esta altura del juego ese almacén, como presentaron las imágenes ahí, de vehículos retenidos que son chatarra, no tiene razón de ser. Se convierten en chatarra por el manejo que se les da. Claro, ahí entra la mala administración, porque si tú tienes un mecanismo viable y solucionable de que la retención se convierta ya en una multa y esa multa termine siendo el aval de que la persona puede retirar, todo fluiría. Pero ahí tú nada más tienes que ver la cantidad de motores que existen y de vehículos. No, y de vehículos. O sea, estamos hablando que eso viene siendo como si fuese... más que un dealer, que cualquier dealer. Aquí no hay dealer así. No, hubo una persona que me dijo que eso parecía una pirámide de motores, indicando la parte de Egipto. Y es lo que pasa con la mala administración. Tú lo vas reteniendo, no le das salida porque hay un tema relacionado con microcorrupción. Mira eso, ay Dios mío. Que hace que tú no le des salida porque tú quieres que te paguen por. Porque si hay una unidad de Banreserva que tú pagas tu multa, ¿cuál es la necesidad de tú mandarme al otro día? Bueno, en ese momento yo caigo en una crisis porque trabajo, porque no quiero pasar mal trabajo. Mira cómo están saliendo esos ciudadanos sin ningún tipo de elemento. Tienen que salir a buscarlo donde aparezca el motor. Le dicen, si es de tal día, tiene que estar por ahí. Y ese por ahí implica que tú no sabes dónde va a aparecer. Es decir, uno encima de otro. Totalmente. O sea, bueno, en buen dominicano, apiñado todo. Maltratado, porque entonces cuando te lo tiran uno encima de otro, si se rompe una mica, ¿quién lo paga? Si se le daña un aro del motor, ¿quién lo paga? Si se le rompe la cadena. Por ejemplo, si usted tiene un mensajero, que ese mensajero tuvo que pasar 2 días para poder sacar un motor, o un vehículo que fue mal estacionado y se lo llevó la grúa y lo puso ahí, pero le rompieron la luz de choque o le dañaron la insignia, ¿quién lo paga? No. Entonces, todos esos vehículos se compran con sacrificio. Eso lo coge o lo deja como te lo estoy entregando. Pero peor aún, cuando pasa el ciclo de entrega y no te lo entregan, te están diciendo, si tú me resuelves, yo te resuelvo. Y eso es corrupción. Por supuesto, es así. Pablo, ¿qué otra denuncia recibe el defensor del pueblo? Se habla de que esta es una sociedad altamente desigual y cuando esa desigualdad se manifiesta, obviamente que los ciudadanos sienten que es necesario que se le garanticen sus derechos fundamentales y de esa forma podemos crecer como país. ¿Cuál es otra denuncia, además de lo del tránsito o lo de las cárceles, y eso recibe el defensor del pueblo? Mira, hay una faceta interesante del defensor del pueblo que siempre se dará desde el punto de vista institucional en esta gestión. En el caso de Pablo, yo jueves, viernes y sábado estoy en terreno. Fíjense ¿Qué quiere decir eso? Terreno es que yo me voy a las comunidades. O sea, por ejemplo, yo le decía, yo me pasé 3 días en Santiago, pero yo fui a Tamboril porque había una situación particular de terreno. Yo fui al Platanito, que había otra característica, y en Tamboril levantamos una serie de informaciones, en el Platanito por igual, y Santiago como municipio cabecera le dediqué prácticamente 2 días. ¿Por qué yo le pongo ese ejemplo? Porque así mismo usted puede ir a Las Lilas, que está aquí debajo del puente de la 17, que hoy se está construyendo un destacamento y la policía incluso entregó una serie de equipos.
pero también se está resolviendo un tema de Promesecal. Mañana yo incluso voy a La Victoria, a la entrega de la cárcel, en la cárcel de la farmacia del pueblo de Promesecal, que fue una gestión. ¿Por qué yo le pongo esos ejemplos? Porque yo salí en terreno jueves, viernes y sábado, estoy viendo realidades que son derechos que no son cumplidos o son necesidades de las comunidades que tienen que ser respondidas por los servidores públicos. Y gracias a Dios, de manera institucional, sin caer en populismo ni ningún tipo de elemento que pudiese indicar clientelismo, cosas como tal, uno tiene una relación correcta con los incumbentes de cada una de las instituciones y ellos sensiblemente lo hacen de manera inmediata. Me recuerdo, por ejemplo, aquí en Don Bosco con la CAS, cómo inmediatamente pasó la situación. Incluso el director de la CAS me acompañó y tuvimos una reunión con la Junta de Vecinos y se resolvió un tema de tuberías, se asfaltó el pedazo de la calle que se quería. Entonces pasó con el ayuntamiento, faltan detalles que hay que concluir, pero esa vinculación del funcionario con un órgano constitucional que le está indicando a través de la formalización, porque incluso nosotros hacemos que la Junta de Vecinos genere una comunicación, nosotros los acompañamos, pero hacemos que el ciudadano se acerque a la administración y la administración se acerque al ciudadano, y eso es parte de la buena administración. Doctor, en la rueda de prensa que dio recientemente el presidente de la República, le preguntaron el tema de los cañeros, y él dijo que él le asignó a usted personalmente ese caso, porque hay algunos que realmente son pensionables, pero hay otros que se quieren colar y ha habido gente que le ha cobrado comisiones. Realmente está en su despacho la depuración de ese proceso. Sí. No, en ese sentido, el presidente de la República ha sido sumamente consecuente y este es uno de los tantos casos que de alguna manera u otra el defensor del pueblo ha mediado a solicitud del presidente de la República. Nosotros hicimos una primera reunión. Hay unas partes que representan a los cañeros, a los obreros de la caña. Se planteó una segunda reunión, incluso una metodología de campo para poder validar la información, porque quiero reiterar esa parte, don Ramón. En el caso del defensor del pueblo tiene que partir de una investigación, porque no podemos ser ligeros. Yo creo que esta sociedad necesita que cada institución proceda de manera correcta. Entonces, apegado al debido proceso, toda la información que fue suministrada tiene que ser validada y luego emitir un informe, en este caso al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, a los fines que ya las partes sientan que fue la información precisa la que se entregó y ahí ya proceda desde el punto de vista del rol institucional. El defensor sirve en este caso como puente, como mediador, como garante de un debido proceso, pero ya la otra parte corresponde justamente al Poder Ejecutivo. Y yo entiendo que si podemos lograr la metodología de campo lo antes posible tendrán el informe y lo podrán discutir en manos del presidente y las partes que representan a esos obreros. Pablo, la Defensoría del Pueblo es algo relativamente nuevo en la República Dominicana. Primero un decreto, le tocó a doña Zoila Martínez con ese decreto hacer la institución, pero todavía falta muchísimo por hacer. ¿Tiene el Defensor del Pueblo actualmente un plan estratégico? Sí, Jacqueline, gracias a Dios. Nosotros desde que llegamos, incluso lo hicimos con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hicimos un plan estratégico. Nosotros no partimos, independientemente, llegamos con una propuesta de valor basada en 3 procesos y 4 valores. Nosotros generamos un plan estratégico institucional a 6 años. Y los planes operativos anuales son ejecutados sobre la base de esa parte. Incluso yo voy más lejos. El esfuerzo es que el año que viene nosotros estemos certificados por normas de calidad para hacer un ejemplo, porque en 2 años poder certificar una institución en norma de calidad es un hito. En el caso del Tribunal Constitucional, prácticamente a nosotros nos tomó 4 años poderlo hacer. Yo tengo el esfuerzo y los muchachos para poderlo hacer y ahora en julio yo presento una carta al ciudadano para poder garantizar los procesos, carta de compromiso ciudadano, para poder con eso ir perfilando lo que va a ser el modelo de gestión basado en la calidad. El Defensor del Pueblo es el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. Creamos los controles internos a través de la creación de una Contraloría, más todos los procesos de flujograma y demás. Y se está haciendo un levantamiento sumamente interesante con pasantes y profesionales de INTEC para poder generar todo lo que termina siendo lo administrativo y financiero acorde a los lineamientos internacionales. Incluso el modelo del Defensor del Pueblo de República Dominicana es tan interesante que en el caso mío, que soy presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, varios defensores del pueblo, te pongo el ejemplo de Puerto Rico, que fui el viernes pasado, invitado por el defensor porque quería que yo trabajara con su equipo
una formación, prácticamente me tomó un día, de lo que termina siendo el elemento de la parte de información, de social listening, gestión por resultado, que es donde va a terminar cayendo todo el tipo de esfuerzos que nosotros estamos haciendo en República Dominicana, en una institución referente en la buena administración pública para garantizar los derechos fundamentales. Fuera del Defensor del Pueblo me preocupó lo que usted señaló de Puerto Rico, que ellos se plantearon 10 años para la reforma policial y después la ampliaron el plazo y disponen de recursos. ¿Y aquí entonces? Lo que pasa es que todo proceso de transformación lleva su tiempo. Estamos hablando de cambio de paradigma. Pero hay que comenzar para terminar. Sí, indiscutiblemente. Hay aspectos, por ejemplo, yo le puedo poner 2 casos concretos: tecnología y recursos humanos. En todo proceso de transformación de cualquier elemento, no tiene que ser necesariamente la policía, son aspectos que tienen que ser implementados y eso tiene costo. Porque todo proceso de transformación implica costo, porque tú vas a cambiar un paradigma por otro paradigma, lo cual eso va a implicar transformación de procesos, lucha de cambio, renegación de modelos convenientes, pero eso va a implicar recursos humanos que implican dinero. Entonces el proceso de la transformación de la policía, sin los recursos económicos, tecnológicos y formativos, se va a quedar siempre en un proceso de hoy para hoy. Y lo lógico es que nosotros nos planifiquemos la reforma de la policía a largo plazo. Y eso tiene que ser un compromiso de país. Eso no podemos indicar que es un compromiso de un partido de gobierno. O sea, ese es uno de los puntos que como sociedad nosotros tenemos que generar una cohesión social, de que todos entendamos que la seguridad y la convivencia ciudadana, porque yo quiero significar esa parte, es muy simple hablar de seguridad, porque seguridad puede ser una cámara, puede ser un agente. Ahora, seguridad y convivencia ciudadana, que es el modelo que aplicó Garzón, que hace 3 meses nosotros lo trajimos al país para hablar del concepto, él lo implementó en Bogotá. Y por eso Bogotá, que tiene 19 microayuntamientos o microalcaldías, hoy tiene los niveles de seguridad que tiene, porque el ciudadano tiene que involucrarse. Y para eso tiene que haber una convivencia sana con el policía, porque al fin y al cabo el entorno del destacamento terminan siendo seres humanos que interactúan. Y esos son de los aspectos que el Defensor del Pueblo ha tratado de integrar a la discusión de lo que una reforma de la policía no se puede ver al margen de la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que ser responsable, que es otro de los elementos que hemos tratado de significar. Incluso veamos que el Defensor generó una constitución animada para niños por primera vez en República Dominicana, ha generado cuentos para poder trabajar con la generación que va subiendo, pero asimismo nosotros hemos iniciado una serie de estrategias para trabajar la parte de las escuelas, al final, de la escuela en sí y de primeros grados de las universidades, porque ya nosotros tenemos que formar a los que nos van a suceder. Entonces, el concepto básico de todo esto es ciudadanía responsable. Doctor, muy impresionado de verdad con su participación. Le agradecemos en todo lo que vale, muy oportuna. Gracias. Y lo esperamos. Gracias a ustedes. Lo esperamos de nuevo en muchas ocasiones. Dios mediante. Muchas gracias. Si Dios nos da la vida, desearle a ustedes bendiciones, Gracias. que Dios les acompañe y acompañe a todos ustedes televidentes. Es Muchísimas un honor gracias. para mí Gracias. estar con ustedes. Gracias. El honor es nuestro. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Telematutino 11.